Hola muchachos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, qué bueno. Platicamos el día de ayer por WhatsApp para tratar de reagendar nuestra clase para que nos podamos ver, pero yo entiendo que de un día para otro pues cambiar las cosas es un poquito complicado. Yo sé que, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, que los viernes me parece que sí trabaja y Majo, pues efectivamente de pronto viernes ya hay algunas cosas programadas y más ustedes que son hijos de familia, pues es un poquito más complicado mover las cosas, pero pues efectivamente yo quería pues que estemos un poquito más en vivo, que yo les vea y ustedes me vean, y no solo ustedes me vean y les vaya yo siguiendo por el YouTube, pero pues en esta ocasión vamos a tener que tener la clase así. Pues igual para mí los viernes es un poco complicado, pero pues ahí vamos avanzando. Como les he dicho en las otras clases, ya estamos a punto de terminar este cuatrimestre, ya estamos llegando al final y ustedes lo notarán con el nombre de la clase que vamos a tener hoy. Hoy pues es técnicas de entrevista, pero prácticamente hoy sí nos vamos a centrar a hablar de lo que sucede en una entrevista, de lo que ustedes tienen que hacer al momento de entrevistar a ese candidato que han estado pues perfilando a lo largo del cuatrimestre. Acuérdense que ya hicieron ustedes un anuncio reclutando a esta persona, ya describieron algunas de las funciones que tiene que hacer, ya saben más o menos qué es lo que están buscando, las características, que era un técnico dental, un encargado de las relaciones públicas, un social media manager, ya saben ustedes los puestos que les había yo asignado a lo largo de este cuatrimestre, pues ya estamos a punto, ahora sí, de hacer la entrevista. Pues sí, ya sin tanto preámbulo, sin tanto rollo previo, que ya saben que lo hago nada más para ir calentando motores y para que ustedes ya se conecten, porque sé que 11:45 programo esta clase, que en realidad debería ser así súper puntual, 11:30, pero les doy un poquito de tiempo, pero sí, 11:45 ya necesito que estén. Así que ya saben ustedes cuál es la dinámica. En este momento quiero que me pongan presente. Feliz viernes, maestro. Así quiero que me pongan. Aquí presente Juan Pablo. Buen viernes, maestro. Y Majo igual. Presente. Excelente semana. Y así que me pongan su nombre, presente y una frase así como que ya de que estamos iniciando el fin de semana. Ya saben, con eso yo hago la captura de pantalla y pues es lo que igual con lo que demuestro que estuvimos presentes en esta clase. Sí les pido por favor muchachos que se mantengan conectados hasta el final de la clase y que participen. Ya ven, en la clase pasada Majo se llevó sus 10 puntos extra en la clase de habilidades gerenciales, pues igual ustedes que estén pendientes se pudieran ganar puntos. Y definitivamente que es una forma que a mí me sirve para ver que ustedes están conectados, que están siguiendo la clase y no nada más como que están conectados y como que están escuchando. Pero si no veo que participen, pues me doy yo por entendido que nada más estoy hablando como tonto porque no me están siguiendo durante la clase. Pues bien, vamos ahora sí a iniciar con el material de la clase del día de hoy, que estén pendientes si de pronto lanzo por allá alguna pregunta para que ustedes la puedan responder y ganarse algunos puntitos adicionales. Pues bien, ya les dije, estamos en la asignatura de técnicas de entrevista, en la sesión número 8, ya estamos más para allá que para acá, ya estamos casi finalizando este cuatrimestre y hoy vamos a hablar un poquito más de ese momento crucial, de ese momento importante que es el momento de la entrevista. Ya vimos el recorrido, que primero detectamos la necesidad de una vacante y hacemos el análisis si esta vacante hay que cubrirla, si se va a eliminar, si otra persona dentro de la empresa la puede cubrir. Ya pasamos toda esa parte. Ya llegamos al momento que sí hay que cubrir la vacante. Ya hicieron ustedes un anuncio publicitario. Supongamos que ya llegaron los currículums. Ustedes ya hicieron una tarea donde diseñaban una especie de formato para solicitar el puesto, tanto el departamento hacia los recursos humanos como los candidatos que llegaran y llenar su formato. Como ya les he dicho varias veces, esta tarea no todos la hicieron, por eso las calificaciones, muchachos, por eso los resultados que estamos teniendo. De veras, hagan un esfuerzo adicional, muchachos, para entregar sus tareas.
Yo siento que mis materias son sencillas, con el hecho de hacer las tareas van a avanzar, pero si ustedes no hacen las tareas, pues van a deber la asignatura. Y ya les he dicho en otras ocasiones, yo he sido coordinador, he sido director de una institución y entonces me gusta que los alumnos pues se les exija, me gusta que los alumnos pongan de su parte y no nada más regalarles una calificación. Si llegaran a ustedes a deber mi asignatura, pues van a tener que hacer un trabajo adicional, van a tener que presentar un examen adicional para ganarse los puntos necesarios. Eso sí, se los comento, se los advierto para que se pongan al día con sus tareas y si alguno yo les llegara a marcar una tarea adicional, pues que la hagan porque con esa se pudieran recuperar. Pues entrando en materia, vamos a hablar hoy de la entrevista de ingreso. Ahora sí, de ese momento cuando ya depuramos, ya platicamos en una ocasión, ya hicimos algunas pruebas, incluso, ya hicimos el estudio socioeconómico de nuestro candidato y ahora lo vamos a citar para que se entreviste. Ya tal vez la segunda entrevista y en esta ya se va a entrevistar directamente con su jefe o con el dueño de la empresa, pero ya es la entrevista última donde tal vez nada más vamos a citar entre 3 y 5 candidatos, o nada más 3 definitivamente, porque ya entre ellos vamos a decidir. Acá entra toda la pericia, toda la astucia, toda la experiencia del reclutador, porque la parte de la observancia, de la observación, es fundamental en el comportamiento de nuestro candidato. La definición dice: la entrevista de ingreso es un proceso de comunicación verbal y no verbal que pretende proporcionar a un solicitante de un empleo información al respecto de la organización y de la plaza vacante. En este momento crucial ya no le vamos a aplicar pruebas porque ya las presentó, ya no le vamos a preguntar tanto sobre su cuestión socioeconómica porque esa ya la hicimos nosotros de manera independiente. Ahora sí que vamos a hablar de su personalidad, vamos a hablar de lo que le ofrecemos y saber si está dispuesto a aceptar. Acuérdense que en un momento del proceso del reclutamiento y selección hay que responder 2 preguntas que eran: ¿puede y quiere? Puede es si tiene las capacidades, las habilidades, los conocimientos, el título. Y quiere es decir si se adecua, lo que le ofrecemos se adecua a lo que él busca. Y acuérdense que los intereses personales igual acá se cruzan para saber si él va a adaptarse a la cultura organizacional de nuestra empresa. En la materia de habilidades gerenciales ya hablamos de la misión, visión, valores y propósitos. Y si estos no congenian con lo que él busca, no es el candidato y se va a ir y es un desperdicio de tiempo. Pues bien, acá la definición es muy clara. Nada más quiero yo resaltar esta palabra, que es un momento donde se da la comunicación verbal y no verbal. Esta parte es muy importante, por eso les decía, acá entra la experiencia del reclutador. Normalmente en esta entrevista actualmente se graba la entrevista o hay una segunda persona tomando nota u observando, o como lo han visto en algunas otras películas, pudiera haber una ventana, un espejo donde hayan 2 o 3 personas tomando nota y una sola que está entrevistando. Hay una cámara especial para este tipo de entrevistas que es donde se observa al candidato. Los propósitos de esta entrevista, como ven allá en la imagen, puede haber gente muy feliz y muy contenta y lista para la entrevista. Pueden haber personas distraídas, pueden haber personas que están ahí tratando de copiar qué dice el otro candidato. Y todo esto lo estamos nosotros observando. Normalmente la persona que recibe al candidato también está tomando nota de cómo llegó, a qué hora llegó, llegó temprano, llegó tarde, llegó sudado, todo eso se está anotando. Incluso muchas veces el personal de recepción igual está tomando nota y como ven ahí en la imagen, esa actitud de seguridad, de desconfianza en otros, de tratar de copiar, también se está evaluando. Pero efectivamente, ¿qué buscamos en esta entrevista, en este primer contacto del candidato con los jefes? Obtener información suficiente del candidato
para poder determinar si tiene las características necesarias. El reclutador aquí ahora sí que le va a preguntar cuestiones muy particulares, le va a preguntar por qué dejó su último empleo, cuáles fueron los logros de su empleo, de ese empleo. Igual le va a preguntar por qué estudió esa carrera, por qué tardó o por qué se tituló tan rápidamente. Y ahí le va a ir preguntando cosas muy concisas que encontró en el currículum. Después de analizar el currículum, pues a veces nos surgen dudas, ¿no? Pudiera ser que una persona estudió hasta el 2016, ahí terminó su licenciatura, y hasta el 2020 se tituló. ¿Por qué tardó 4 años en titularse? Ahí se lo vamos a preguntar. Le vamos a preguntar en esos 4 años por qué tuvo tantos empleos, por qué no tarda. Y si no tardó y nada más tuvo 2 empleos a lo largo de 4 años, bueno, en esos 2 años que dedicó a cada uno de estos empleos, ¿cuáles fueron sus más grandes logros? Allá se lo vamos a ir preguntando. Después de ir obteniendo esta información, el orden no importa, pudiera ser antes o después. Después de obtener toda esta información que nosotros ya la anotamos, ya la tenemos lista para preguntar, no en el momento vamos a ir ideando, hay que hacer un guión con nuestras preguntas. Después de esto, entonces nosotros lo vamos a proveer de información, que es el segundo propósito de la entrevista. Es decir, le vamos a dar suficiente información al candidato acerca de la organización. ¿A qué se dedica la empresa? ¿Quién la fundó? ¿En qué otros puntos de la República se encuentra? Si es que así es. Si tienen sucursales. ¿Cuántos departamentos hay? El año pasado tuvimos ganancias aproximadas con tanto, o tuvimos pérdida, o la empresa está pasando por esta situación. Ahí sí que le vamos a plantear todo el panorama real de la empresa. Acuérdense que si no damos la información real, nos va a ocasionar un gran problema, porque el candidato puede ser que cuando se vaya enterando de estas situaciones, pues entonces renuncie, porque se va a dar cuenta que le mentimos. Entonces acá hay que decirle todo como sucede. Si de pronto tenemos un proyecto nuevo y ¿sabes qué? Tú vas a entrar acá, pero en 2 meses vas a tener un proyecto adicional y se te va a incrementar el trabajo, pero también se te va a pagar más. O mira, tú vas a entrar y tenemos unas deficiencias, entonces tu meta es suplir tal cosa, y no ya que esté trabajando le digamos, ¿sabes qué? Tienes una meta alcanzable y si no la alcanzas te vamos a despedir. Imagínese esa persona que renunció probablemente a un trabajo para ahorita entrar con nosotros y no le dimos la información necesaria, y entonces va a renunciar o se va a quedar sin trabajo. Eso es una maldad. Yo siempre les he dicho que una de las características es la ética a la hora de entrevistar. Otro punto importante u otro propósito de la entrevista es conocer en base a los 2 puntos anteriores si podrá y si la organización se adecua a él. Ya le preguntamos todo lo que necesitamos saber de él. En el currículum, cuando nos llegan los currículums, vamos anotando a un costado pues esas nuestras dudas, ¿no? ¿Por qué tardó poco? ¿Por qué tardó mucho en un empleo? ¿Por qué estudió 2 licenciaturas o una licenciatura? ¿Por qué estudió una cosa y se dedica a otra? Otra cosa que a veces nos resalta mucho la atención es por qué supuestamente estar en una empresa con grandes logros y grandes éxitos de pronto la deja. ¿Cuáles fueron las razones? Acuérdense que para este momento ya hicimos nosotros nuestro cruce de información, ya hablamos a la empresa para pedir referencias. Entonces ahí vamos a ver si nos va a decir la verdad. ¿Qué tal si de pronto él nos dice una cosa y al momento de las referencias nos habían dicho otra de las causas por las cuales renunció? Entonces en este momento vamos a estar evaluando todo lo que sucede, y además ya le dimos nosotros información, ya le dijimos cuánto va a ganar, ya le dijimos qué prestaciones va a tener, ya le dijimos que probablemente algunos fines de semana va a trabajar o va a tener que viajar o va a cambiar de residencia. Todo esto ya se lo dijimos, ya fuimos claros con el candidato. Así que en este momento, tanto él como nosotros estamos en la mejor posibilidad para decidir si continuamos con el proceso. Si nosotros al momento de hacerle algunas preguntas nos dimos cuenta que me estaba mintiendo o que esos logros que él tanto dijo no eran como en realidad los esperábamos, pues en este momento es el mejor momento para agradecerle que se haya tomado el tiempo de ir a la entrevista, de haber acudido con nosotros, de haber hecho todo el proceso, pero pues que no va a continuar porque no se adecua al perfil que estamos buscando. Y él
debería de ser muy sincero y decirnos, pues no me convence lo que ustedes me ofrecen. Algunas actividades extra laborales que se hacen acá no van con mi perfil, no van con mi personalidad, no van con mis intereses personales y prefiero no continuar. Y aquí les recuerdo lo que les conté en la clase pasada respecto a mi última propuesta laboral que me hicieron. Yo, después de visitar esta escuela, después de analizarla, después de ver todo el ambiente y lo que se dice y se sabe de esta escuela, yo mandé un correo y les dije que les agradecía la oportunidad, pero prefería no continuar con este proceso. Y hay que ser sinceros, porque si no, tanto la empresa como nosotros estaríamos perdiendo el tiempo, y sabemos que el tiempo es valioso, muchachos. Ahora sí, ¿cómo se administra la entrevista de ingreso? Hay una serie de pasos que hay que dar, hay que recorrer un proceso. Somos todos unos profesionales y no podemos decir, chispas, hoy tengo una entrevista, pues que venga el candidato. No, hay que citar al candidato, hay que decirle a qué horas va a venir, y sabiendo a qué horas va a venir, hay que darle su tiempo, hay que adecuar el lugar, y ahorita vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer antes, durante y después de esta entrevista. Todos estos pasos los tenemos que adecuar muy bien. Y acuérdense que siempre les he dicho que cada empresa tiene el personal que se merece. Para este momento de la entrevista es fundamental que el reclutador dedique, si es posible, un día entero a todas las entrevistas. Pero saber que si el perfil que yo estoy buscando es un alto ejecutivo, la entrevista me va a llevar unos 45 minutos. Entonces, tengo yo que decir, bueno, te cito a ti a las 9, al segundo candidato a las 10 o incluso 10:30, al tercero a las 12 del día, luego otro a las 4 de la tarde, para que yo como reclutador me tome el tiempo de hacer mis anotaciones, de preparar el lugar, que ahorita lo vamos a ver, y no decir, cito uno a las 8 y el otro a las 8:30, a pesar que sé que voy a tardar 45 minutos, el otro que espere. O sea, no. El tiempo es valioso, muchachos, el tiempo es valioso, y tenemos que programarnos muy bien, tenemos que programarnos y dedicarle el tiempo al entrevistado, porque así como puede tardar 45, puede tardar incluso una hora. Entonces tengo yo que saber ese margen de tiempo que le voy a dedicar. Hay que planificar esta entrevista. Este es un momento importante y hay que tener lista el área física donde se va a llevar a cabo la entrevista. Para que esto suceda, hay que seguir estos puntos que les estoy poniendo aquí a continuación. Primero, debe de haber tranquilidad y silencio. Es decir, tengo que adecuar mi oficina lejos de ruido para que pueda yo escuchar claramente lo que él me va a decir y él puede escuchar claramente la información que le voy a brindar. Tengo que aislarlo de todo ruido para que no se distraiga. No lo voy a entrevistar en una área en un sitio de área común donde estén todos pasando y todos estén viendo y él se distraiga con lo que está pasando, o yo, entrevistador, me distraiga. Entonces tengo que buscar un lugar donde haya tranquilidad y silencio para que ambos nos escuchemos. En la clase de habilidades hablábamos de la comunicación dentro del proceso de dirección, y acuérdense que el emisor, el receptor y el canal de comunicación deben de fluir muy bien. Por eso, esta tranquilidad y silencio. Debe de haber muy buena ventilación, y más en nuestras tierras yucatecas que nos morimos de calor. El calor, muchachos, es un distractor terrible. Yo he estado en entrevistas donde me estoy muriendo de calor y me empiezo a desesperar, como una gota de sudor empieza a correr en la espalda, o sientes que estás sudando. Entonces te distrae, te estresa, y entonces tu mente está pensando que no se note que ya estoy sudando y que mi camisa se está marcando el sudor, o que se note mi frente ya toda brillosa y perlosa del sudor. Entonces te empiezas a estresar, te empiezas a desesperar. Por eso tiene que haber una muy buena ventilación, de preferencia pues prender el clima, y si no se puede el clima, pues un ventilador lo más discreto posible, por la cuestión esta del silencio y la tranquilidad. Tiene que haber una muy buena iluminación para que nos veamos, y ahorita les voy a decir por qué. Porque vamos a observar qué sucede en el rostro, en las manos
incluso en los pies del candidato, tenemos que poder observarlo y él nos tiene que observar también los gestos, con lo cual le vamos pasando la información, cómo nos expresamos nosotros. Y además, si le vamos a pedir que en ese momento haga alguna anotación adicional, tenemos que, pues que él tenga la facilidad de escribir bien iluminado y no vaya a escribir otra cosa. Tiene que haber privacidad también. Yo les decía preparar y disponer una oficina. Y les cuento, una vez me tocó que me entrevisten para Telcel y no sé si alguno de ustedes ha ido o visto las oficinas de los ejecutivos de Telcel y son oficinas tipo como las vemos en Estados Unidos, de los grandes corporativos donde es cubículo, 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 todos pegaditos. Y en esa ocasión me acuerdo que me entrevistaron y me dijeron que yo acerque una silla. Y estoy platicando con el entrevistado en un cubículo pequeño y al lado de mí está otra persona escuchando y enfrente otra persona escuchando. ¿Qué tal si me están preguntando cosas muy privadas o muy particulares? ¿O qué tal si estoy entrevistando a alguien que va a ocupar un puesto que no sabe esta persona que lo van a despedir? Pues qué incómodo que se entere en ese momento que estoy entrevistando a algo. Por eso tiene que buscarse la mayor privacidad posible para este momento de entrevista y disponer el mobiliario. ¿A qué nos referimos con disponer el mobiliario? Pues que haya una mesa, que haya la silla y no como les acabo de contar que me digan, tú jala una silla y siéntate o busca dónde te sientas. No, yo tengo que tener la silla disponible, tengo que tener la mesa, la iluminación, tengo que tener todo listo para que cuando el candidato venga no tenga yo que estar preparando las cosas. O sea, igual, no, permíteme, voy a quitar estas carpetas, voy a quitar esto y está un relajo en mi oficina. Hay que disponer el lugar. Estos aspectos de la logística son importantes, pero igual la atención al aspirante, por lo que es bueno tener listo café, galletas, agua, hojas en blanco, lápiz. ¿Quién es el encargado de proporcionar esta parte del agua, café, galletas y todo? La persona que está encargada de la recepción, pero les decía que el momento de la entrevista muchas personas intervienen. Entonces, la o el que está encargado de la recepción, pues les ofrece agua, les ofrece café. Acuérdense que pudiera haber varios candidatos esperando, entonces se les ofrece algo para que estén cómodos, para que estén tranquilos y cuando entren a la entrevista no tengan la garganta seca y se empiecen a atragantar y entonces no me puedan dar la información que yo le estoy pidiendo. Esto se hace antes de la entrevista. Hay que planificar el momento de la entrevista, hay que ver todo lo que tenemos para que hagamos muy bien nuestra entrevista. Tome nota muchachos, porque una de las tareas finales es hacer una entrevista y yo voy a verificar que ustedes cumplan todos los pasos que les estoy indicando. Pero esto es previo a la entrevista, esta es la planificación de la entrevista para que sea todo un éxito. Ahora, supongamos que el candidato ya llegó, supongamos que ya está listo el mobiliario, que hay iluminación, que el clima se prendió, que se puso el café, que ya tengo mis hojas listas, que tengo mi guión a la mano, ya sea visible o a un lado bajo una carpeta. Ya tengo las preguntas que le voy a hacer, ya sé la información que le voy a dar, ya estoy listo y ya están empezando a llegar los candidatos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué sucede cuando el candidato llega. Primero, ya que el candidato llegó, lo recibimos, alguien ya lo recibió, pero ahora sí va a venir a mi oficina y va a entrar a mi oficina y entonces inicia la entrevista. Desde que él llega, le doy la mano y ahí es el primer gesto no verbal, saber cómo vino el apretón, si fue excesivo, si fue dudoso, si fue nada más con los dedos, y eso tiene mucho que ver, y luego en la siguiente clase les voy a hablar del lenguaje no verbal. Pero lo primero, el objetivo inmediato de esta entrevista es establecer un clima de confianza adecuado. Hola, licenciado, ¿cómo estás? Pasa, siéntate. ¿Se te hizo difícil llegar? ¿Cómo viste el recorrido? ¿Pudiste ver que la entrada estaba nuestra misión y la visión? Ahí empezamos a platicar. En este punto se puede aprovechar para explicar las características de la organización y de la vacante, así como su salario, prestaciones y temas relacionados. Por eso les decía, hola, ¿cómo estás? Siéntate, ¿te costó trabajo llegar? Oye, pues ya te fijaste que estamos en la empresa tal y ya habrás notado que nos dedicamos a construir artefactos de esta naturaleza.
y habrás visto que en la puerta está nuestra misión y nuestra visión, porque es lo que queremos alcanzar y tú podrías ser parte de este equipo. Entonces empieza la entrevista con él. Es importante explicarle al candidato la finalidad de la entrevista. Estamos platicando con él y le vamos a decir, en esto tengo unas dudas acerca de tu currículum y quiero que las vayamos aclarando. Y también te voy a platicar sobre lo que nosotros hacemos y sobre lo que tú vas a hacer. Es importante hablarle al candidato como si él ya fuese el que vamos a contratar, para que esté tranquilo, para que tenga confianza y pueda fluir la entrevista y no esté temeroso. Pero sí le vamos a decir, te voy a preguntar algunas cosas sobre tu formación personal, un poquito sobre tus datos personales y familiares, para que podamos conocer un poquito más de ti y tú conozcas de la empresa. En este momento se lo vamos a decir y también en este momento no me ha pasado, pero pudiera ser que él diga, no, tengo cuestiones familiares que no las puedo responder. Le podemos decir, bueno, más o menos te voy a preguntar, no quiero hablar sobre eso, pues ¿sabes qué? Entonces no podemos continuar y con mucha educación lo despedimos y le decimos que agradecemos su tiempo, pero pues que hay que continuar la entrevista como la hemos planeado y si él no está listo o no está dispuesto para hacerla, pues mejor no continuamos. Este es el momento de la introducción, nos lleva 5, 10 minutos cuando mucho, donde yo me presento, lo saludo y le empiezo a contar de la empresa. Acá todo es así, un diálogo casi informal. Tiene que fluir lo que le estoy preguntando, lo que le estoy contando, para que él se sienta en confianza y me vaya respondiendo. Después de este momento, yo como entrevistador siento que ya más o menos toqué algunos puntos, ya me dijo cómo está, cómo vino, que si leyó, que si sabe lo que hacemos, que si no sabe lo que hacemos. También ya le pregunté que si sabe de qué se trata el puesto que va a ejercer y él me podrá decir, no, la verdad no, y eso igual es importante porque si ni sabe a lo que está yendo, puede ser que no le interese mucho. A veces hay quienes te dicen, sí, ya chequé que mi puesto debe de hacer esto, debe hacer lo otro, ya vi que la empresa se dedica a esto, entonces igual nos está dando signos de que está muy interesado y de que además es una persona autodidacta. Desarrollo de la entrevista. Para esto se debe de desarrollar una guía, reporte de los aspectos que se van a evaluar o de los puntos de interés. Además del currículum, yo debo de tener una guía de preguntas básicas que necesito hacerle para que no se me vaya a olvidar preguntarle algo. Porque recordemos que esta es la única ocasión que tengo para obtener toda la información. No puedo luego volver a decirle, oye, ¿sabes qué? Puedes volver porque ching, la verdad se me olvidó. O sea, qué informalidad de la empresa. Debo de tratar esta información. Se debe de tratar esta información. ¿Qué le voy a decir? La descripción de la vacante. Tu puesto se trata de esto, vas a hacer esto, vas a tener a estas personas a tu cargo, tu horario es tal, etc. También le voy a preguntar para él cuáles son sus expectativas laborales. O sea, le voy a decir, veo que en tu último empleo ganabas 16,000 pesos, pero acá te estamos ofreciendo 12. ¿Por qué estás aceptando este sueldo? O veo que tienes un sueldo anterior de 16,000 pesos, pero noto que hace unos meses sacaste una hipoteca de una casa, o sea, acabas de comprar una casa de mayor plusvalía. ¿A cuánto pretendes que llegue tu sueldo? ¿No? Porque puede decir que diga, pues estoy aceptando 16, pero tengo estos objetivos para la empresa y pretendo que después me paguen 20,000. O sea, pues es válido. Y también ahí voy a ver la motivación que ya trae este candidato. Características de la organización. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué empresas nos relacionamos? ¿Nuestro capital es únicamente privado o tenemos participación con el gobierno? Tenemos participación con el gobierno porque nuestros intereses políticos también se alinean con el actual gobierno y eso es importante. Conocerlo, porque ya les he dicho, imagínense que el candidato tenga intereses políticos contrarios al gobierno o a cierto partido, entonces no se va a alinear, no va a congeniar. Y acá le voy a platicar todo esto, le voy a decir cuánto va a ganar, cuánto es el bono, qué prestaciones adicionales le podemos dar. Toda esta información se la voy a brindar. Además le voy a decir que lo voy a capacitar, cada cuánto tiempo lo voy a capacitar o que probablemente él tenga que diseñar planes de capacitación.
o buscar capacitarse, todo ahí se lo voy a plantear y le voy a poner, como decimos, las barajas sobre la mesa para que él decida. Y algo fundamental, actividades extra de la organización. No todas las empresas tienen actividades extra, pero sí le puedo yo comentar, fíjate, pues los dueños, bueno, por ejemplo, en mi trabajo actual, cuando uno entra a la televisora donde yo trabajo, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, desde que tú entras a esta empresa, pues te das cuenta que hay una alineación con la religión católica. Y pues yo igual puedo preguntar, oiga, cuando entré me fijé que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Hacen algún tipo de celebración aquí especial? O nos van a, porque qué tal si tú como candidato no eres creyente de esta religión y te pudieran pedir, no sé, hay muchas empresas que el 12 de diciembre realizan misas, ¿no? No se les obliga a asistir, yo sé que no se les obliga a los empleados, pero ¿qué tal si yo me siento incómodo? ¿Qué tal si yo me siento incómodo? O ¿qué tal si yo voy a ser el gerente general de la empresa? No me obligan, pero chispas, tengo que estar porque soy el gerente general. Entonces tengo que preguntar por qué está esa imagen allá. O por qué cuando entré veo tremendo logotipo de cierto partido político. Pues no, que somos una empresa privada. Entonces ahí vamos preguntando y vamos observando cómo nos lo pregunta. Porque si me pregunta, oiga, ¿por qué en la puerta hay la imagen de una virgen? O sea, ¿por qué en una empresa? Si yo noto el enojo, entonces tomo nota, esta persona probablemente no congenia. Pero si a diferencia me llegara a decir, oiga, qué padre, vi que en la puerta tenemos un reconocimiento del partido tal, qué bueno que reconoce nuestro trabajo. Y dices, pues como que igual le gusta este partido político o esta religión y entonces va a congeniar con lo que le estamos ofreciendo aquí. La observación es fundamental. Es importante, como les digo, observar lo que tenemos enfrente, el impacto directo de la información. ¿Sabes qué? Tu puesto como gerente incluye que el día 31 de diciembre te vas a quedar aquí al cierre de la empresa porque se hace el inventario y hasta que el personal de informática se retire, tú te vas a poder retirar porque eres el gerente. Y si yo noto su ceño fruncido, si noto que no le gustó o que yo le diga, mira, una vez al mes te va a tocar venir a trabajar los domingos o como tú eres el gerente general acá en la institución, hacemos el domingo familiar donde se hacen actividades, que no sé qué, y qué tal si esta persona se acaba de divorciar o no tiene familia o no sé qué, entonces le causa enojo, todo eso puede suceder, entonces yo tengo que observar y también educadamente preguntarle, oye, vi que cuando te di esta información no te agradó, ¿qué pasa? ¿No te gusta? ¿Sí te gusta? ¿Qué? Hay que preguntarle. Hay que ver igual su presentación física. Pues sí, si vamos a contratar a un gerente o a un director, pues cómo fue, vestido, arreglado, las muchachas con el maquillaje lo más discreto, sin llamar tanto la atención en el maquillaje. Todo eso lo vamos observando. Dependiendo del puesto también, dependiendo del puesto, si voy a contratar a alguien, normalmente los que son dedicados al arte, la presentación es muy diferente y no se les exige tanto porque sabemos que ellos van a crear algo. Pero si vamos a contratar a alguien que tiene atención al cliente y pues el aspecto a veces no ayuda, pues lamentablemente son puntos que igual vamos tomando en consideración dependiendo del puesto. Vamos a calificar también esa expresión oral efectiva. ¿Cómo se comunica conmigo? Utiliza las palabras correctas y no de pronto me dice aiga, que esa palabra no existe. Entonces, pues ya tengo allá un puntito, pues, negativo para él. O palabras mal utilizadas de nuestro español, igual, porque si se va a relacionar con gerentes, con clientes, con proveedores, pues yo creo que tiene que hablar bien, o sea, tener una buena pronunciación mínimo del español, o incluso si estamos contratando a alguien que necesitemos que hable inglés porque le vendemos al exterior, al extranjero, pues que su pronunciación en inglés sea la correcta, porque si no nos va a dejar pues mal. Otra cosa que vamos a evaluar y vamos a observar es la confianza y el conocimiento en sí mismo.
Y hay una pregunta clave que normalmente hacemos, que es, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad? Es decir, ¿en qué crees que estás fallando y que estás trabajando en ello o que vas a trabajar en ello? Eso es fundamental preguntárselo para ver qué tanto se conoce él y observar las manos. Mientras yo le estoy entrevistando, está jugando los dedos, sus uñas. Rápido observamos cómo están las uñas, si están comidas, quiere decir que es muy nervioso, muy ansioso. La posición de las piernas y si vemos que está apuntando hacia la puerta, quiere decir que ya está a punto de correr y de salir. Si tiene los brazos cruzados, y eso se los voy a explicar en la siguiente clase. Pero todo esto lo estamos observando, que nos va a ir dando muchos puntos para cruzarle con la información verbal. Y ahora sí que los puntos no verbales ahí van saliendo. Otros aspectos que debemos de tratar en este momento, que le debemos de preguntar, es sobre sus competencias laborales, qué ha hecho en otros trabajos, cuáles fueron sus logros, qué tanto alcanzó, qué tan productivo es, por qué le gustó esta vacante, por qué vino con nosotros, por qué inició este proceso, cómo son sus relaciones personales, eres casado, tienes hijos, y esto lo preguntamos para saber, normalmente una persona casada y con hijos es un poco más responsable, es lo que se cree, pero eso no quiere decir que una persona soltera no sea responsable. Tengo muchos amigos solteros, son muy, muy responsables, pero pues se le tiene que preguntar. Igual a veces se les pregunta por la edad de los hijos, porque si tiene hijos muy chiquitos, pudiera ser que pida permisos constantemente, pero pues le vamos preguntando con quién vive, esa casa de quién es, pagas rentes, hipoteca, tienes auto propio, de qué año es tu auto, para conocer su estilo de vida. Y preguntarle alguna experiencia real, si en su currículum está, entonces le vamos a decir, oye, veo que en esta empresa desarrollaste un plan de capacitación, ¿cómo lo hiciste y cuáles fueron los resultados? Le preguntamos y que nos lo cuente. Si vemos que empieza a fantasear, pues nos está mintiendo. Y le vamos a preguntar, ahora sí que ya casi para finalizar, sobre sus objetivos y metas laborales. ¿Qué espera hacer en esta empresa? ¿Y qué espera él más adelante? ¿Qué tal si dice, quiero estar acá, pero en 5 años yo quiero tener mi empresa? Entonces, pues, tal vez es una persona que le va a echar muchísimas ganas los primeros años y luego va a buscar independizarse, pero puede ser que en esos 3, 4 años dio todo y para mí era suficiente. Y la pregunta clave, sus áreas de oportunidad. Y esto me sirve a mí para saber él qué tanto se conoce, qué tanto sabe sus potenciales y qué tanto sabe de lo que tiene que mejorar. Y aquí se lo vamos a ir preguntando. Hay que tener una guía, hay que hacer una guía con todas estas preguntas de lo que vamos necesitando y vamos buscando. Esto, a pesar de que ya está en el currículum, le vamos a preguntar sobre su educación. Y respecto al ámbito personal, aunque ya lo tenemos cruzado con las pruebas psicométricas, vamos a preguntarle cosas muy sencillas sobre madurez y crecimiento intelectual. ¿Lees, no lees? ¿Piensas estudiar algo más? ¿Estás estudiando algo más? ¿Haces una actividad adicional aparte de este trabajo? Por lo tanto, ¿cómo distribuyes tu tiempo? Además, ¿tiene otro tipo de actividades? No sé, corre, va al gimnasio, ¿a qué horas lo hace? Para saber cómo está su tiempo. ¿Se adapta, no se adapta? Y le vamos preguntando. En general podemos tocar algún tema, incluso político. Oye, ¿qué piensas de la situación actual del país? Para ver qué tanto, que tal si me dice, pues no, yo la verdad ni leo, o sea, no me interesa lo que pasa. Entonces, pues igual si va a ocupar un puesto directivo, tiene que tener un conocimiento bastante amplio de la situación en general. Esto es todo lo que vamos desarrollando a lo largo de la entrevista. Y ya ven cómo lo estamos platicando y nos lleva bastante tiempo planearla y desarrollar la entrevista. Y nos vamos a apoyar de unos formatos, que estos son los que les tengo en pantalla. Actividades antes de la entrevista. Tener la guía o reporte, que es esto que yo les he estado diciendo a lo largo de la clase. Es una hoja donde anoto todas las preguntas que le voy a hacer, todas las que necesito hacerlo, ya las debo de tener. Entonces, ¿tengo mis preguntas? Sí, palomeo. Ya revisé los puntos del currículum y ya anoté o ya los subrayé con un marcador. Sí, ya lo hice, ya tengo las preguntas igual. Ya estudié los resultados de las pruebas previas para saber más o menos en qué áreas tiene debilidad para que yo le pregunte un poquito más sobre ello. Su estudio socioeconómico y sus referencias, ¿qué me dijo? Ya lo tengo a la mano, incluso con sus resultados.
Ya estudié la descripción del puesto. Acuérdense que ustedes ya hicieron por allá un manual de puesto, los que lo hicieron. Entonces, yo como reclutador igual lo tengo que leer para saber si qué tanto le voy a preguntar de las habilidades técnicas y de conocimientos de este puesto. Y la logística, ¿qué es eso? Ya puse galletita, refresco, ya está lista la mesa, ya prendí el aire, ya está la iluminación, ya hice todo eso. Y ahora algo fundamental, por eso les decía que hay que destinar tiempo para esto, que es mi preparación física y mental. Y ustedes dirán, ¿y eso qué? Pues si sé que voy a estar 45 minutos sentado, me estiro un poquito, tomo agua, me relajo, ordeno mis ideas, quito de mi cabeza aquello que me está perturbando para que yo pueda entrevistar al candidato. Y esto lo tengo que hacer cada que se vaya un candidato, porque a veces sucede, y a mí me ha pasado, lo reconozco, que a veces entrevisto a alguien y al segundo o tercer candidato siento que ese es el candidato, que ya a él voy a elegir porque es el más indicado, pero todavía me quedan 3 más por entrevistar. Me ha pasado que como ya pienso que ese es el indicado, al siguiente que viene como que ya no le presto mucha atención y de pronto pudiera no atender algunas cosas importantes y dejar escapar a un mejor candidato. Entonces por eso hay que relajarnos, olvidar de todo y alistarnos para cada uno de los candidatos. Mientras tenemos la entrevista, ahora sí tenemos actividades durante la entrevista. ¿Qué tengo que hacer? Recibir al candidato, me autopresento, le agradezco y le saludo de mano que haya venido, le explico los objetivos de la entrevista, le indico al candidato sobre la confidencialidad, las anotaciones o incluso grabaciones que voy a hacer durante la entrevista. Si él me dice que está de acuerdo, continuamos. Si no, pues ya le pongo tachita y se acabó. Le voy a hablar sobre la empresa y le voy a hablar sobre su puesto igual. Esta guía la puedo tener a un costado, la puedo tener en mi celular o en mi computadora, la estoy viendo en la pantalla para que me vaya guiando a mí, que no se me escape nada de lo que quiero obtener de él. Luego le voy a preguntar si hay dudas y responderle sobre lo que él no haya entendido de la entrevista. Y en este momento, ya que resolvimos dudas, ya que yo le contesté todo, ya que él le pregunté lo que necesitaba, me recuerdo, todo lo que tú me has dicho en este momento se va a manejar con total confidencialidad. Te recuerdo que esta entrevista se grabó y se está grabando o hay otras personas observando la entrevista. Hay que decírselo para que él sepa todo lo que hemos hecho con sus datos. Le agradecemos que haya asistido. Le agradecemos el tiempo que dedicó para esta entrevista y le decimos, mira, hoy voy a entrevistar a 5 personas más y mañana también tal vez. O mira, hoy voy a entrevistar a 2 personas más, pero la persona con la que voy a tomar la decisión sale de viaje y regresa en 15 días. Así que hasta dentro de 15 días probablemente retomemos el proceso para que no le gane la angustia y la ansiedad al ver de que no se le habló, sino decirle, mira, dentro de 15 días o estamos reclutando para un puesto que se va a abrir dentro de un mes para que él no se desespere. Entonces se le dice en cuánto tiempo probablemente se le vaya a hablar y cómo nos vamos a contactar. Te vamos a mandar un correo electrónico, te vamos a volver a hablar por teléfono, te vamos a citar, explicarle qué va a suceder. Y yo en lo personal trato de que a esos 3 últimos candidatos, pues si no quedaron 2 de ellos, igual mandarles un correo para agradecerles, para que no estén con la esperanza de que se les va a hablar. Lo despedimos, lo acompañamos a la puerta o le decimos a la persona de recepción que lo acompañe a la puerta y sale. En ese momento yo lleno mi reporte, donde voy a poner si le agradó esto, no le agradó esto, noté lo otro, todo, lleno mi reporte en ese momento. Me tomo mi cafecito, me tomo mi vasito de agua, voy al baño, despejo la mente, lo que sea, contesto mis mensajes de WhatsApp que no contesté durante este tiempo, vuelvo a guardar mi teléfono, tomo aire, respiro y ahora sí, que entre el siguiente candidato. Espero, muchachos, que hayan tomado nota de todo lo que les acabo de mostrar, de explicar, porque ustedes van a tener que hacer algo similar en tareas posteriores. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Y de veras, muchachos, que quiero que lo hagan hoy. No nos hemos tardado mucho en la clase, así que quiero que en este momento abran
en Classroom ya está la tarea, que le digan crear y que empiecen a crear la tarea. ¿Qué tienen que hacer? En base a los formatos guía que acaban de ver durante la entrevista, o sea, los que les mostré de antes y durante, deben realizar ustedes una guía de entrevista para el candidato que han ido eligiendo a lo largo del curso. Los que ya les dije, el social media, el de relaciones públicas, el técnico dental, el director de escuela, todo esto van a pensar que ya van a hacer la entrevista con este candidato. Deben incluir puntos tanto de la empresa en general, información del puesto, así como las preguntas adecuadas para obtener información del candidato. Deben de incluir por lo menos 15 puntos en su guía. ¿Qué tienen que hacer? Punto número 1. Describirle al empleado las características de la empresa. Punto número 2. Hablarle de las funciones de su puesto y cómo va a ser su capacitación. Punto número 3. Decirle que su salario y sus días de trabajo van a ser estos, eso. Punto número 4. Preguntarle al candidato cuáles son sus estudios. Punto número y así. Van a hacer ustedes 15 puntos de las cosas que ustedes sienten que tienen que hacer al momento de reclutar o entrevistar a ese candidato que han estado haciendo durante las clases. Se entrega en documento de texto y no olviden que tienen que poner su portada, su introducción y su conclusión. Pues esto es lo que tienen que hacer en esta última tarea que tenemos ahorita. No se les olvide, por favor, muchachos, que la hagan ya, no dejen que pase mucho tiempo, porque creo que ese es el mal que tienen ustedes. Dejan que les gane el tiempo y pasa 1, 2, 3 días y ya no hacen la tarea. Pues bien, otra vez les pido por favor que pongan acá abajo en los comentarios qué es eso que hoy vieron en la clase que no sabían que se tenía que hacer al momento de reclutar a alguien. Y que me vuelvan a poner ahora sí, maestro, feliz fin de semana. Y ya con eso yo me puedo dar cuenta que estuvieron ustedes hasta el final de la clase. Pues bien, si no hay mayor pregunta, muchachos, nos vemos la próxima semana. Esperemos que ya mis actividades laborales me permitan otra vez estar cara a cara con ustedes. Que pasen un buen fin de semana. Nos vemos para la próxima, muchachos.